Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, estos son una serie de programas que estamos realizando acerca de los diferentes candidatos a puestos electivos para las próximas elecciones 2024 en la República Dominicana. En esta ocasión nos enfocaremos en Samuel Eduardo Bonilla Bogart, quien aspira al cargo de diputado por el Distrito Nacional por Opción Democrática, partido del que es cofundador y del que fue primer secretario general en el 2015. Samuel Bonilla es politólogo y economista y nos gustaría que nos hablara de su trayectoria, sus propuestas y su visión de país. Bienvenido, Samuel, a Contexto. Gracias por recibirme con nombre completo. Bueno, hay que identificarte, ¿verdad? Así Para que los es. que prefieran votar por ti te ubiquen por nombre y por tu foto. Vamos a ver, esa boleta que va a tener tantos candidatos, hay que estar claro. Y a mí me da mucha pena que hay personas que llegan al día de la votación y se enfrentan con la boleta y dicen, ¿por quién voy a votar? Eso no debe pasar, usted debe de ir claro por quién usted va a votar según sus propuestas. Y precisamente eso queremos preguntarle a Samuel, de cuáles son esos principales problemas que tú identificas en el Distrito Nacional, en tu circunscripción, y cómo pretendes influir en estas soluciones, Samuel. Claro que sí. En realidad, me comentaba una consultora política de la región que en América Latina 8 de 10 personas llegan a las urnas y no saben por quién votar. Entonces, Exacto. al final del día, los partidos que tienen, digamos, sus imágenes cercanos a los centros electorales son los que terminan beneficiándose, pero eso solamente pone de manifiesto una crisis de representación, que los electores no saben quiénes son sus candidatos y aun cuando los conocen por nombre y apellido no saben lo que piensan. Y tú sales a la ciudad de Santo Domingo y la ciudad de Santo Domingo está forrada de vallas, pero aún así nosotros no sabemos qué piensan. Entonces, bueno, en ese sentido, la primera propuesta que yo elevé como candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional fue un proyecto de ley que yo preparé y que sometí al Congreso, que deposité a mi compañero de partido y diputado José Horacio Rodríguez, que es una ley que busca hacer obligatoria la celebración de debates presidenciales. ¿Por qué? Porque lo menos que tú puedes esperar de una persona que dice que quiere dirigir Claro. los destinos del país es que te diga ¿Qué es lo que va a cuál hacer? es su visión, cuáles son sus propuestas. Y eso es importante porque la democracia tiene más que ver con el diálogo entre la ciudadanía, entre los ciudadanos y los electores, que el dinero que tú puedas tener como candidato o no. Entonces, digamos que esa primera propuesta busca mejorar la calidad de la representación. El punto de la propuesta no es que tú tengas que participar obligatoriamente en el debate, pero que la Junta tenga la obligación de generar ese escenario para que el que quiera, y uno esperaría que todo el que aspira, tiene esa vocación de demócrata, de que quiere conversar con sus electores, pues lo haga. Bueno, por ejemplo, en los Estados Unidos esto es fundamental. Cuando van a hacerse estos debates, estamos todos, de hecho, nosotros también atentos. Aunque en nuestro país se da la peculiaridad que no siempre el que mejor debate es el que mejor proyectos tiene, pero esa es una cualidad importante en un político. Un político, sea la presidencia, sea la candidatura de diputado, sea de senador, sea de lo que sea. Es importante saber defender sus propuestas, aunque, como repito, no siempre el que mejor habla es el que mejor hace. Yo creo también mucho en la hoja de vida, en lo que se ha hecho, en lo que se ha demostrado. Ya no es teoría, ya es práctica, pero también es importante saber defender nuestras ideas, como bien dice Samuel. Tú puedes caricaturizar cualquier espacio, Claro, eso claro. no se limita al escenario del debate, Sí. tú lo puedes hacer en un programa de televisión, pero yo creo que es un momento, por más breve que sea, donde todos los candidatos y todas las candidatas son iguales. Entonces, en el caso de los candidatos, las candidatas alternativos, es una oportunidad para enfrentarse a los Claro que partidos, sí, a sus claro, candidaturas establecidas. claro. Incluso es una oportunidad para los candidatos de partidos más desconocidos. Por supuesto, O por sea que es supuesto. importante. Y eso responde además a un principio de la participación equitativa que es propio de la democracia. Uno de los temas que yo creo que preocupa y que aquí en la República Dominicana aún no se discuten es que tú te vas a enfrentar a una boleta como elector donde tú tienes una cara repetida 17 veces, 18 veces. Eso no es competir en igualdad de condiciones. Si es cierto que tú tienes 17 veces la fuerza que otro candidato, entonces con una vez que vean tu cara, debería bastar. En países, en democracias mucho más consolidadas, más robustas, toda la participación de un candidato en un proceso electoral está muy bien regulada. El tiempo que tú tienes
en televisión, en canales estatales, por ejemplo, todo el mundo tiene 5 minutos. Si hay una valla exterior, esa valla está partida en partes iguales para que tú te obligues a utilizar de la mejor manera ese espacio. Y si te sientes obligado a utilizar ese espacio de la mejor manera, evidentemente no basta con poner tu cara. Tú quieres que la gente sepa qué tú piensas. Entonces, yo salgo a la circunscripción 2 del Distrito Nacional y lo que veo es una población olvidada, abandonada. O sea, tú piensas en cuáles son las cosas que te garantizarían a ti un mínimo de calidad de vida, de dignidad. Tú piensas en vivienda, tú piensas en agua potable, tú piensas en educación, tú piensas en tu vulnerabilidad frente a fenómenos atmosféricos. Y esas son las cosas que faltan en la circunscripción 2. O sea, yo me maravillo, me sorprendo de la peor manera cómo nosotros estamos, como dicen en el campo, bien acostumbrados. O sea, el ser humano tiene la capacidad de normalizar incluso las cosas más horrorosas. Entonces yo salgo al territorio y me encuentro con que una gran parte de los sectores de mi circunscripción, salvo honrosas excepciones, reciben, por ejemplo, agua potable 1 y 2 veces a la semana cuando la reciben. Y el que recibía agua 1 vez a la semana y ahora recibe 2, cree que vive en un paraíso. Y parte del desafío que yo tengo para este proceso, pero a lo largo de mi carrera política, es poder generar espacios de reflexión con la ciudadanía para que ellas también, para que ellos, los ciudadanos, se empoderen y exijan al Estado lo que le corresponde, que es calidad de vida. Entonces, yo estoy luchando por un Congreso que fiscalice. Fiscalizar significa vigilar al Poder Ejecutivo, presionar para que el Estado le garantice a esos ciudadanos calidad de vida, agua potable. Las escuelas se están cayendo a pedazos. Una de las propuestas más importantes que yo he elevado como candidato y que me interesa mucho es que cuando pensemos en educación, no solamente pensemos en la educación básica o secundaria o universitaria, sino que nos enfoquemos en la educación inicial. Y por ahí arrancan para mí la solución de muchos de los problemas de la República Dominicana. La capacidad de tú generar empatía con tus conciudadanos, de aprender a manejarte, a manejar tus emociones frente a terceros. O sea, los niveles de violencia que maneja la República Dominicana, que son altos. Son altos. A pesar de ser un país, entre comillas, estable, Sí. que no exhibe casos de terrorismo, son altos. Todo eso se corrige desde muy temprano. Niveles de salud bajos. Incluso la predisposición para tú aprender cuando tú llegas ya a un primero de primaria, todo eso pasa por la educación inicial. Entonces yo, como próximo diputado de la circunscripción 2, voy a trabajar para garantizar la disponibilidad de recursos para universalizar un sistema de cuidados y de educación inicial para todos los niños entre 0 y 5 años. A nivel nacional hay más de 700,000 niños en situación de vulnerabilidad que no reciben ningún tipo de servicio profesional de socialización. Y en el Distrito Nacional ese número supera los 100,000. Entonces, sabiendo eso, tú vas a mi circunscripción, y quiero que hablemos de los sectores que la conforman. En la circunscripción 2, que está al norte de la Kennedy, al oeste de la Máximo Gómez, o sea, y por debajo del Cinturón Verde, Cristo Rey, La Fe, todos los Arroyo Hondos, Isabel Villa, la zona del zoológico, Los Ríos, las partes acomodadas y no acomodadas, Girasoles, Palmas Real, toda la Colombia hacia la Monumental, Ciudad Real, Villa Claudia, Carmen María, llega hasta el 3,5 de la autopista Duarte, incluye el Cristo Redentor, Los Peralejos. Sí. Dentro de todos esos sectores hay 3 estancias infantiles. Es que casi tenemos pocas estancias infantiles. Son 3. E incluso tú hablas con las personas que viven alrededor de esas estancias infantiles y ¿qué te dicen? Eso es por cuña. Entonces, ¿por qué eso es importante? Y aquí también quiero como aprovechar para hacer una crítica a la visión que se ha ido estableciendo en la política. Los bienes y servicios públicos son fundamentales porque de ellos dependen que se garanticen derechos. O sea, para mí, el que hace política para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas tiene que ver seres humanos, sin importar su origen, su color de piel, si tienen o no recursos. Pero cuando tú entras en la onda de privatizar, tú lo que estás diciendo es que solamente quien tiene dinero debería tener acceso a un servicio educativo. Entonces yo te voy a poner un caso concreto para que se entienda, para que no quede como algo abstracto. Hay una persona que yo conozco que trabaja conmigo, que me apoya en mi candidatura. Ella es madre de un niño de 1 año, ella tiene 35 años. Ella es profesora en un centro educativo privado de educación inicial, de educación temprana, y su ingreso son 12,500 pesos. Ella vive en un apartamento con su pareja y su niño que le cobra 7,000 pesos de alquiler. Entonces,
Ella trató de ir a la estancia infantil, a una de las 3 estancias infantiles que hay en la circunscripción, pero no hay cupo. No le aceptan al niño. Entonces, ok, averiguo, ¿qué cuestan los cuidos cerca de donde yo Es vivo? imposible. 5,000 pesos. Claro, es imposible. 7 y 5 son 12. Ese es su salario. Ya, claro. Entonces, ¿cómo vive ella? Y tú dirás, bueno, tiene una pareja, pero... Entonces, esa familia no tiene cómo cubrir la canasta básica familiar. Entonces, yo quisiera que todos los que vayan al Congreso piensen en esa gente que son la mayoría. O sea, ¿de qué sirve un salario mínimo si el salario mínimo no te cubre lo que tú necesitas para alimentar, para proveer a tu familia? Y eso es una decisión política. Todas las cosas que nos importan como sociedad, como seres humanos, la educación, la salud, el transporte, que si tenemos parques, áreas verdes de las que podemos disfrutar, la basura, áreas de recreación, ¿cuáles son, Samuel, todo eso son decisiones políticas. Esas quejas focalizadas que más tú oyes en la calle cuando tú sales a conseguir adeptos, la seguridad, ¿cuáles son las peores? Mira, todo el mundo habla de la delincuencia, de la Eso yo creo que seguridad. es lo O sea, más salir fuerte. a las 6, 7 de la tarde de tu casa, ya eso es, tú prefieres quedarte. El costo de la vida. Y yo quiero volver a la idea de tener un Congreso que fiscalice los recursos públicos. Hay muchos estudios que demuestran que el 60% de los gastos de la familia van para cosas para los que ya pagamos impuestos. Me refiero a esos bienes y servicios públicos que deberíamos tener garantizados. Educación, salud, transporte. Entonces, imagínate si nosotros tuviéramos eso garantizado, si nos sintiéramos orgullosos de la escuela pública a la que mandamos a nuestro hijo, Claro. si cuando nos enfermamos, en vez de querer ir a una clínica privada, que por demás tampoco nos trata bien, porque tú vas a una clínica privada aquí, te recibe un cajero, muchas veces los aparatos están dañados, no hay disponibilidad. Entonces, si tuviéramos eso garantizado... Te cobra una diferencia excesiva con el seguro médico que después Claro. es carísimo. Entonces, ahí sí yo te digo que yo creo el cuento del emprendimiento. Ahí sí es posible emprender, porque ahí tú sí tienes dinero para ahorrar, ahí tú sí puedes de repente formalizar una empresa. Ahora mismo ni siquiera hay incentivos para tener una cuenta bancaria. Hay muchas personas en este país que el simple costo de mantenimiento de una cuenta bancaria se le hace cuesta arriba. O que no puede llegar a un lugar porque no tiene 50 pesos para moverse. Entonces tú dices, bueno, la gente no participa de los procesos electorales. Por un lado, la calidad de la representación es muy mala. No tienen por quién votar. Pero también a veces incluso votan en centros electorales que están muy distantes de sus casas. Entonces, son muchos elementos los que confluyen, pero nosotros definitivamente necesitamos un liderazgo político que piense en el territorio. Y por eso es importante ir al territorio. Hay gente que no cree en el trabajo territorial, que quieren estar siempre en los medios, grabando videos, y eso es importante, pero tú tienes que aproximarte. O sea, yo tenía ideas de las cosas que yo quería proponer cuando lanzara la candidatura, pero mis propuestas yo también las voy construyendo en el camino, de la mano de la gente. O sea, yo llego a la circunscripción 2 Tiene que ser y esa así. circunscripción la atraviesa una cañada. Y esas personas, casualmente, que viven más cercano al agua, son las que menos agua potable tienen. Y son las personas que cada noviembre, que cada temporada ciclónica, tienen que reiniciar su vida. Entonces, yo aspiro al Congreso para que esa gente no tenga que reiniciar su vida. Para que ni pierdan familiares, ni pierdan Es muy triste sus la hogares. realidad de esas Y esas son personas. decisiones políticas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que frenar el plástico de un solo uso. Nosotros tenemos que presionar a la alcaldía para que inviertan en una infraestructura para la gestión de residuos sólidos, para que la gente no tenga que convertir el frente de su casa en vertederos, porque no tienen cómo sacar la basura de su casa. Nosotros tenemos que presionar para que se coordinen esfuerzos, no solamente dentro de la propia alcaldía del Distrito Nacional, pero que la alcaldía del distrito también coordine esfuerzos con los municipios aledaños, porque al final del día todos los cuerpos de agua se conectan. Entonces, la basura que se genera en Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, que casualmente son municipios industriales, termina en el Distrito Nacional, termina pasando por el río Isabela, en el Osama y luego en el Malecón. Y por eso cuando tú vas al Malecón, sientes el mal olor, ves ahí la basura posada. A eso hay que buscar una solución. Hay que buscar una solución a la crisis de vulnerabilidad de esas viviendas que están en torno a la cañada. Hay que buscar una solución al agua potable. Y al final tú ves, nosotros estamos aquí grabando en el Polígono Central, tú sales a las avenidas principales y esos problemas no parecerían existir. ¿Por qué? Porque una gran parte de los recursos están concentrados aquí en el Polígono Central. Entonces, parte de la razón por la que yo aspiro también en la circunscripción 2 es para darle voz a toda esa gente. Porque lo que importa en un territorio no es si hay edificaciones altas, no es la modernidad, que es una modernidad vacía, es
la gente. Donde hay gente, el Estado tiene que estar presente garantizando condiciones de vida. Al final del día, y eso quizás con los años la gente lo va entendiendo, lo que importa son tus seres queridos, son las familias. Claro. Entonces tenemos que Es lo convertir que te duele. el territorio dominicano en un espacio para la familia, no querer buscar en otros países cuando te vas de vacaciones, si tienes esa posibilidad, lo que tú pudieras tener aquí. Esa es una decisión nuestra. Entonces, la política tiene que servir como una plataforma para tú decirle al país en qué país queremos vivir, decirle a la gente cuál es la sociedad que queremos. Yo pienso ahora, por ejemplo, en la ley que crea la DNI. Primero en cómo se aprueba. Casi de urgencia, de hecho. En 4 minutos se cocinó en el Senado. Se saca del articulado la obligación de pasar por un juez para requerir la información. O sea, que no estaba, es que se quitó. Lo que quiere decir que alguien intencionalmente lo saca. Pero aparte de eso, hay cosas ahí en esa ley que se están comenzando a discutir, como el que ese órgano maneje la inteligencia y la contrainteligencia. O sea, ¿quién supervisa al supervisor? Que si se hace una donación, por ejemplo, un particular hace una donación a la DNI, eso no se va a transparentar. Y quien maneja toda la información es el presidente. Todo gira en torno a una persona. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un narcotraficante o incluso una empresa tiene la intención de manipular las decisiones políticas, lo puede hacer y nadie va a saber. Entonces, ¿de qué se nutre la democracia? La democracia se nutre de transparencia, se nutre de confianza. Precisamente, o sea, lo que yo mencionaba ahorita, mucha gente no participa de los procesos políticos porque no confía a veces ni que su voto lo van a contar. Entonces, por eso es importante la representación. O sea, yo, por ejemplo, tengo un compañero de partido que es diputado, el único diputado que tiene Opción Democrática, y es José Horacio. Y yo me siento tranquilo, aunque él no sea de mi circunscripción, de que él está ahí, porque por lo general, cuando hay un escándalo, él alza la voz. Entonces, qué lindo sería que todas las comisiones contaran con una persona que frente a un hecho como ese digan, no, 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 no. Entonces, aquí se normaliza, todo se normaliza incluso la jerga política. Eso fue de consenso. Me preocupan 2 cosas. Me preocupa que tanto el liderazgo, el presidente de la República como el propio presidente de la Cámara, cuando le cuestionan la ley, lo que atinan a decir es, eso fue de consenso. Eso quiere decir que ustedes se pusieron de acuerdo. O sea, un consenso, y yo quiero decirlo aquí. El consenso incluso iba a puede escribir sobre eso. La palabra consenso no es inherentemente buena. Claro. Consenso significa ponerse de acuerdo. Cuando los sectores de poder se ponen de acuerdo, eso no quiere decir que están escuchando a la ciudadanía. Se pueden poner de acuerdo para proteger sus intereses, que de hecho es lo que parecería que está ocurriendo con esa ley de la DNI. Entonces, nosotros tenemos que elegir representantes que sepamos que van a defender los intereses del pueblo y no los intereses de particulares, ni los intereses del partido de gobierno. El Congreso está pensado para hacer un contrapeso, entonces no podemos pretender. A mí me preocupa incluso el momento de la ley. Hace pocos meses a algunos diputados de la oposición se quejaban de que sus celulares estaban intervenidos, que el gobierno había hecho uso de la tecnología Pegasus. Entonces tú dirás, bueno, que hay que regular las funciones de un organismo de inteligencia. Sí, pero un Congreso que no quiere ni fiscalizar al Poder Ejecutivo, ni quiere fiscalizarse de él, no es verdad que va a aprobar una ley que en teoría debe proteger a la ciudadanía, pero que pudiera ser una ley que nos regresa muchos años al pasado. Entonces, a veces la manera más fácil de tú retroceder como país, de tú volverte a un régimen autoritario, es cumpliendo la ley al pie de la letra. Y yo te puedo poner un caso que lo viví. Yo viví en Los Ángeles casi 5 años haciendo un doctorado y me tocó el proceso en medio de la pandemia. Mi visa, la visa con la que yo fui a hacer el doctorado, que me dio la beca, decía que yo estaba allá para un intercambio cultural. Y ese intercambio cultural es presencial. Eso decía la visa. Pero evidentemente en pandemia eso no fue posible. Entonces, en ese momento el presidente Trump, ¿qué dice? A todos los inmigrantes que están aquí estudiando, que están aquí con una visa de intercambio, que no están cumpliendo con la ley, que se vayan. Poniendo en jaque a una gran parte de la comunidad académica en los Estados Unidos, que es por demás la academia por excelencia del mundo. Y yo estuve a ley de horas de regresarme a la República Dominicana y abandonar la universidad, porque yo no quería estar en una situación de ilegalidad. ¿Y cómo lograste quedarte?
Bueno, porque la Suprema, o sea, se sometieron a una cantidad de recursos Para que que eso no obligaron pasara. a revertir la decisión. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Cumpliendo la ley al pie de la letra, pero estaba violando el espíritu de la ley. Entonces, nosotros tenemos que siempre, siempre, siempre pensar en el espíritu de las leyes que estamos aprobando. ¿Cuál es el espíritu del consenso? Pero mira qué delicado, ¿eh? Porque estaba cumpliendo la ley, como tú dices. Claro. Lo que pasa es que más allá de la ley está para qué fue hecha la ley. O sea que aquí hay mucha interpretación. Ponerse de acuerdo para qué, en favor de quiénes. Entonces, nada, yo creo que la confianza es fundamental. Nosotros tenemos que elegir liderazgos que incluso reconozcan que no tienen las respuestas a todas las problemáticas, pero que están dispuestos a tener conversaciones difíciles y a rodearse de personas inteligentes. Y ahí también es importante que pensemos esa obsesión ahora con aprobar todo de urgencia. Una persona que quiere estudiar, un legislador que quiere estudiar un proyecto de ley complejo, tiene que poder asesorarse. Claro. Necesita tiempo. Entonces Hay también hay una frase que estoy oyendo desde hace unos 6 u 8 años, y es que no será la mejor ley, pero es la que podemos aprobar. Y habiendo leyes anteriores, o sea, no entiendo por qué si existe ya una ley, hay que aprobar otra rápidamente y dice, bueno, esta es la que se pudo aprobar, pues mejor quedémonos con la anterior. Vámonos a la pausa, Samuel, y venimos un poco conociendo un poco más al candidato. Amigos, hoy conocemos a Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, y él es de Opción Democrática. Samuel, vamos a conocerte un poco más. A ti como ser humano, como candidato, ¿cuándo entras en lo que es el mundo de la política? yo quiero, antes de decirte eso, quiero volver a una idea con la que tú cerraste el último segmento, y es esa idea de la ley de lo posible, que me parece súper importante. Yo, mientras más me adentro en este proceso, más me encuentro con personas que atienden a responder ante todo, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Constitución, o yo hago lo que dice la ley. Y yo creo que es súper importante que a nuestros candidatos, a nuestras candidatas, le preguntemos qué piensan, al margen de lo que dice la ley, porque tenemos leyes, porque tenemos legisladores, o sea, tenemos una Constitución porque tenemos legisladores. Entonces, sí, tú tienes que cumplir la ley, pero tú estás en ese espacio, en parte, para definir cuáles son las leyes que más le convienen a la República Dominicana. Entonces, yo creo que hay que romper con eso de la ley posible para empezar a fomentar liderazgos políticos que planteen un norte, que planteen una visión de país, que entonces logren, digamos, concentrar esfuerzos en esa dirección. Muy de acuerdo, porque para eso elegimos incluso nuevas personas, nuevos candidatos, no es para seguir con todo igual. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, conocer un poco más a Samuel como persona, como político. ¿Cuándo entras, cuándo incursionas a la política? Desde joven, desde muy joven tenías ya esta aspiración, estudias politología en un momento y entonces te decides a competir para legislador. Háblanos de esto. Bueno, yo tenía predisposición para los temas sociales, y yo creo que eso tiene que ver mucho con mi familia. Mi abuelo materno dedicó su vida al servicio de los demás. Él en la década de los 60 salía en mula a llevar medicamentos a zonas remotas del país, tratando de acabar con la lepra, que fue su proyecto de vida. Él formó el Patronato de Lucha contra la Lepra y luego el Instituto Dermatológico de Cirugía y Piel, que lleva su nombre, Huberto Bogar Díaz. Entonces él estaba siempre pensando en el otro, en la otredad. Entonces yo un poco desde pequeño ya veía como con ojos muy, muy claros la desigualdad que marcaba la vida en la República Dominicana, y me hacía muy consciente incluso de mis privilegios, y me daba cuenta de que eran mis privilegios y no privilegios de los demás, y que yo tenía una decisión como adulto en el que me convertía de seguir viviendo mi vida de privilegios o de crear mi propia vida, de formar parte de una conversación más grande. Y me di cuenta de la riqueza que supone tú poder conocer
a personas que viven en situaciones distintas a la tuya. O sea, tú te enriqueces con la experiencia de los demás y parte de lo que yo pretendo con mi candidatura es romper con los niveles de desigualdad social para volver a fortalecer el tejido social de la República Dominicana para que no seamos 10.7 millones de islas, sino que seamos un solo colectivo de personas empujando en una misma dirección. Cuando yo llego a la universidad, bueno, en ese momento yo quería incluso estudiar en la UAS, y ahí también veía ya cómo la política condicionaba un poco mis decisiones de vida. Quería estudiar historia, ciencia política. Termino estudiando economía en la Madre y Maestra, decisión de la que no me arrepiento, pero digamos que gracias al privilegio que tenía y el contexto en el que se encontraba la UAS, en el que todavía se encuentra, pues me desvié de ese curso inicial. Y estando en la universidad ya yo sí tenía como más claridad de que quería participar formalmente de los procesos políticos. Generé mucho interés por el sistema educativo, que es el tema que me apasiona, pero no quería limitarme solamente al espacio del aula, sino que quería definir las políticas públicas que condicionaban lo que sucedía dentro del aula. Y cuando salgo, que me gradúo de la universidad, luego de hacer varias maestrías en el exterior, regreso a la República Dominicana, pero no encuentro un partido que me represente. Ya en ese momento yo conocía a Minú Tavares Mirabal, que estaba saliendo del PLD, ya yo había coincidido con José Horacio en las aulas. Éramos un grupo en ese momento de 13, 14 personas que decidimos entonces crear lo que queríamos para la República Dominicana. Si no existe, entonces vamos a hacerlo. Y en el 2014 nos dedicamos a trabajar para darle al país una alternativa. Y hoy todavía, en el 2023, el compromiso de Opción Democrática es ampliar el menú, decirle a la gente que no tienen que elegir entre dos males. Y pienso, me retrotraigo al proceso del 2020. En el 2020 la República Dominicana dio un paso importantísimo, porque la ciudadanía decidió poner fin a muchos años de un gobierno que evidentemente lesionaban los intereses de la sociedad dominicana, pero yo creo que dio un voto de castigo, no un voto a favor. Y parte de lo que quiere Opción Democrática es construir una cultura de participación en positivo, una cultura política cimentada en la esperanza, en el deseo de participar, porque entendemos que podemos ser mejores. Y el lema de mi campaña es precisamente ese: seremos mejores, porque yo creo que lo podemos hacer mejor, porque yo con lo que me encuentro, a pesar de la adversidad en el territorio, es con mucha gente que quiere trabajar, con mucha gente que lo que quiere es lo mejor para sus hijos, para sus familias, y que las decisiones que toman y la decisión de participar a veces en las condiciones más difíciles es el deseo de dejarle un país mejor a sus hijos que el que ellos vivieron. Entonces el compromiso que yo asumo y el compromiso que yo quisiera que toda la persona que aspire a un cargo político asuma es el compromiso de hacerlo un poco mejor, de elevar la vara, de aumentar los niveles de información, de ser más transparente, de comunicar abiertamente tus intenciones, tus planes, si los tienes, que ojalá los tengan, que no le tengan miedo al disenso, que entiendan que la crítica es importante, porque eso solamente enriquece, que la diversidad es buena. El pensamiento crítico es lo que debe primar incluso en nuestras escuelas, que todavía no se fomenta lo que es el pensamiento crítico, que es tan importante para nuestros niños. Y ahí voy un poco de nuevo con la delicadeza de los conceptos. El consenso no es inherentemente bueno, Claro. y que tú tengas un título de bachiller o de universidad tampoco es garantía de que tú vas a ser un ciudadano de bien, porque Pues, si a ti no te educan para vivir en colectivo, para la vida en colectivo, entonces por eso estamos te en lo decía, mismo. Hay gente claro. que dice, yo me sorprendo cómo esa persona es capaz de decir eso, una persona que tiene esta maestría. Pero es que la maestría No tiene nada que o sea, ver. no tiene nada que ver. No, O te sea, puede dar conocimientos, pero es que hay muchas otras cosas y por eso te hablaba al principio de tu hoja de vida. Yo creo que por eso tenemos que conocer a los candidatos en su accionar, no solamente en lo que dicen. El accionar es fundamental y cuando un candidato quiere ser elegido para algo, por eso hablamos de tu vida, de qué te inspiró, de qué inspiró a fulano de tal y cuál ha sido su respuesta ante distintos escenarios que ha vivido. bueno, yo soy economista y aunque no lo ejerzo, yo creo que Es la importante. economía me dio una forma, un lente para analizar el mundo. Y una de las cosas de las que yo me di cuenta muy temprano, estando en la universidad, es que la economía se sustenta sobre las personas. Por lo general, los economistas tienden a usar términos muy especializados para alejar a la población y para mantenerse ellos en control de la conversación.
pero la economía se sustenta en las personas. Cuando dicen el trabajo, son las personas, o sea, son nuestras frentes las que sudan. Cuando hablan de la explotación, son las personas que están siendo explotadas. Cuando hablan de la producción, somos nosotros los que producimos. Las ideas que nutren las industrias son nuestras, de las personas. Entonces, para mí es súper importante incluso que nosotros revisemos el modelo económico que se impulsa en la República Dominicana. ¿Y cómo tú ves un posible desarrollo, vamos a decir, acorde con el escenario mundial? ¿Cómo ves esta geopolítica que estamos inmersos en estos satélites, en estos astros? ¿Cuál es tu visión geopolítica ahora mismo? Bueno, es que precisamente el contexto internacional nos obliga a repensar nuestro modelo económico. O sea, en primer lugar tenemos la realidad del cambio climático, que amenaza la sostenibilidad de la República Dominicana. Pero hasta para tú pensar en combatir seriamente el cambio climático, tú necesitas una economía de conocimientos. Nosotros tenemos una economía sustentada hoy y sobre todo hoy, más que hace 5 años incluso, en el turismo. Y el turismo yo creo que es importante, siempre va a ser una fuente de riqueza para la República Dominicana, pero es una industria que existe a costa de nuestros recursos naturales, a costa de nuestra sostenibilidad, que genera empleos de baja calidad y que deja a muchas personas y sobre todo mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Hay mucha explotación, trata de personas que se dan precisamente en esos contextos de zonas turísticas. Pero además es un sector que genera muchas divisas, no todas se quedan en la República Dominicana. Entonces, los sectores, a mí me preocupa la situación económica de la República Dominicana porque estamos apostando de lleno al turismo, pero los sectores que tradicionalmente se constituían en el motor de la economía dominicana y que generaban empleo, como la manufactura, como el comercio, como la construcción, están estancados. Y en paralelo a eso tú tienes un proceso inflacionario que aunque se ha reducido sigue creciendo, simplemente que crece a un ritmo más lento. Y esa inflación se ve sobre todo en los productos alimenticios, que vuelve de nuevo al tema de la canasta, que vuelve a la canasta básica familiar. Y tú dices, ¿y dónde está la inversión en la agroindustria? La inversión en tecnologías. Pero eso implica una inversión en nuestro sistema educativo. O sea, en tanto nosotros no tengamos un sistema educativo que presione de la mejor manera a nuestras industrias, que le exija nuevas competencias, nuevas habilidades, la República Dominicana no va a tener un futuro más próspero. Es más, la República Dominicana tiene una limitante de por sí, y es que tiene un mercado muy pequeño. Entonces, tú pensar un negocio solamente para el mercado dominicano, ya de por sí es un negocio que tiene limitaciones. Pero conocer el mundo implica hablar el lenguaje del mundo, que es la ciencia. E incluso el lenguaje de la ciencia es el inglés. Y es hasta difícil pensar en una educación en inglés en un país donde su propia lengua materna no la domina. O sea, lo que evidencian las pruebas estandarizadas es que nosotros tenemos muy bajos niveles de comprensión lectora, de matemáticas, de ciencias. Pero yo no he visto todavía un liderazgo político comprometido con la educación. O sea, nosotros hablamos de turismo en todos los foros internacionales. Nos comprometemos con el turismo, nos comprometemos con la pelota, pero no nos comprometemos con las escuelas que quisiéramos tener mañana. Un logro como el 4% que fue demandado por la población y alcanzado, vamos a decir, por todas estas manifestaciones que se produjeron en su momento, ¿tú crees que ha dado sus frutos? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí porque eso genera un estándar. A pesar de que se está dilapidando ese pedazo importante del presupuesto, yo creo que creó un estándar y estableció una agenda, o sea, generó una conversación. Aquí no se hablaba de educación hasta las demandas del 4%. ¿Por qué no se han obtenido los niveles esperados? Bueno, porque aquí no se están teniendo las conversaciones que se tienen que tener. Aquí se están invirtiendo en gastos administrativos. Sí hay que saber que las conquistas en educación toman una generación, pero ya ha pasado. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Pero yo tengo una teoría sobre eso. Cuando tú eres estudiante, si tú eres un estudiante que saca un 90 o que saca un 95, es más difícil pasar de 95 a 100 que pasar de 0 a 70. Claro. Y lo que las pruebas demuestran es que nosotros estamos en 0. No en 70, ni 90, ni en 95. Entonces, en realidad, una inversión inteligente en educación, una inversión pensada, planificada en un sistema de educación inicial, nos pueden empujar de 0 a 40, de 0 a 50 en poco tiempo. Pero han pasado muchos intendentes, muchos partidos políticos, ¿y qué es lo que falta en educación?
Es Bueno, quizás, justo yo veía conversaba con una amiga que trabaja en un organismo multilateral en la región y me mostraba una gráfica donde lo que se evidenciaba era la ineficiencia de la política educativa, medido en la razón, en la proporción de cargos administrativos versus profesores. Es decir, por cada profesor en la República Dominicana hay más cargos administrativos, burocráticos, que en todos los demás sistemas educativos de la región. Es decir, que nosotros estamos endeudándonos para cubrir salarios y no salarios relacionados con el propósito de ese ministerio. O sea, nosotros todavía no hemos celebrado concursos de oposición en los que podamos confiar. Aquí dicen de repente, aquí hay muchos anuncios. se celebraron concursos y ninguno de los candidatos llenó Bueno, los requisitos. y ahora sobre todo, y quiero alertar sobre eso, ahora se están dando muchos anuncios. En estos últimos 2 meses y en los próximos 3 meses van a continuar de las cosas que van a hacer este año. O sea, 3 años, 0 anuncios y ahora de repente van a integrar 20.000 estudiantes a las aulas entre 3 y 5 años, van a invertir no sé cuántos millones en formación de profesores de educación inicial, pero ¿por qué ahora? ¿En qué se sustentan esos números? ¿Dónde se están formando? ¿Dónde van a nombrar esos profesores? Vamos a construir una nueva sede de la UAS en Santo Domingo Este. Fantástico. ¿Quiénes van a dar clases en esa sede? Son los mismos que dan clases en la sede central y van a viajar los fines de semana. Entonces, el que va 5 veces a la semana va a salir con el mismo título que el que se gradúa los fines de semana. O sea, de nuevo, yo quisiera un liderazgo que tenga esas conversaciones a profundidad con la ciudadanía, que podamos confiar en esas decisiones que se están tomando. Pero aquí no estamos teniendo conversaciones sobre los procesos que se dan en el aula, sobre la gestión de los centros educativos. Muchos de las candidaturas a regidores, incluso, del propio partido de gobierno, son personas que son directores de los distritos educativos. Y no es que esas personas no tienen derecho a aspirar, no, todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero no es casualidad. Ahora de repente se da otra conversación con el sindicato de profesores. Nos vamos a poner de acuerdo para ahora conversar sobre la calidad de la educación. ¿Y antes en qué se ponían de acuerdo? ¿Qué tú opinas sobre el sindicato de profesores? Bueno, yo tengo 2 opiniones encontradas. O sea, porque así como yo critico, también hay que reconocer. O sea, yo creo que la ADP en los últimos meses ha dado un cambio para bien. Y yo creo que eso tiene que ver en parte con el cambio de interlocutor. Antes el interlocutor era un diputado, Eduardo Hidalgo, del PLD, que festinaba la conversación y que era evidente que tenía un interés que no era el de la mejora de la calidad educativa. Ahora es Juan Valdés, el interlocutor de la ADP, y sus intervenciones siempre están centradas en la calidad de los libros de textos, en la calidad de los docentes, en forma de denuncia. Y qué bueno. Eso el ministerio no lo puede ver como algo malo. No, O sea, no puede verse como ese algo es malo. un docente defendiendo la docencia. Para eso son los sindicatos, para defender los derechos de los trabajadores, para garantizar que esas personas ejerzan su profesión en condiciones dignas, en las mejores Pero condiciones. sin embargo llaman a abandonar las aulas a cada rato. Pero, Y no debe exacto, ser de esa manera. pero la costumbre del sindicato no ha sido Igual esa. que el de transporte. No ha sido esa. Entonces yo no veo la necesidad de esos acuerdos cada 6 meses. O sea, a mí me parece que ahí hay un juego electoral de ambos lados. Y eso para mí Y es manipulación. es muy preocupante. Y manipulación. Es muy preocupante. Entonces, nada, yo lo que creo es que nosotros necesitamos un liderazgo que priorice la educación y no solamente desde educación. Yo creo que que- nuestro mayor problema es educación y todavía no hemos conseguido superarlo. Que la salud también se piense para el sistema educativo. Que el medio ambiente se piense para el sistema educativo. Que el transporte se piense para el sistema educativo. Es decir, yo creo que nosotros necesitamos una visión articuladora. O sea, uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos de la República Dominicana es que, como en todas partes, siempre hay gente buena. En todos lados hay gente buena, en todos los gobiernos hay personas probas, capaces, en todos los partidos hay gente buena. Pero lo que falta es un liderazgo político articulado que quiera maximizar Esa esas buenas ideas, que articulación quieran con- potenciar. Y que esa articulación sea justamente para el bien de la mayoría. Claro. Porque el problema es que muchas veces no es para el bien de la mayoría. Samuel, cuando tú hablas, por ejemplo, de que uno de los grandes escollos del sistema educativo dominicano es la cantidad de personal contratada que no son profesores, ¿tú crees en un Estado pequeño o en un Estado grande? Yo creo en un Estado eficaz. Yo creo que la discusión durante muchos años ha sido una discusión errada. O sea, si tú tienes un Estado grande pero que da resultados, entonces la gente probablemente no pensara que es un Estado grande. La gente estaría satisfecha. O sea, y yo creo que nosotros incluso tenemos que pensar
en cómo evaluamos al Estado. Antes, el Estado eficaz, el Estado bueno, el Estado bien valorado, era el Estado que protegía a los países de las intervenciones extranjeras, de las invasiones, que tenía un ejército robusto, capaz. Pero el Estado moderno, el Estado al que deberíamos aspirar, es un Estado que puede proveer bienes y servicios públicos. Y eso no quiere decir que no hay guerras, pero el contexto de la República Dominicana es muy particular. ¿Quién nos va a declarar la guerra a nosotros? Sí. Entonces, la falta de seguridad nacional y la falta de soberanía pasan por nuestra incapacidad de tomar mejores decisiones, pasan por la debilidad de nuestras instituciones, pasan por la arbitrariedad con que se aplica la ley. O sea, nosotros fuimos víctimas ahora, recientemente, de una madre y su hija que fallecen por las acciones de un tercero. Porque aquí nosotros vivimos todos de manera aislada. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de lo colectivo. Porque no hay bienes y servicios públicos. O sea, bueno, el Estado genera incentivos para que nosotros vivamos la vida como individuos. Como no me dan luz, yo busco una planta. Si tengo dinero y me siento inseguro, contrato un guachi. Y eso no sube si no el me costo llega agua, terriblemente. Si no me llega agua, yo compro un camión, compro botellones y eso es ineficiente. Pero en cuanto a la violencia, Samuel, estamos importando un modelo de que matan a uno al lado de uno y ya nadie se voltea. Bueno, la policía. Pero es un modelo totalmente importado. Esto no pasaba en nuestro país cuando éramos pequeños. Entonces ahora, precisamente por los niveles de inseguridad, ya nadie se atreve a reclamar nada. El otro día que yo iba en el carro y un limpiavidrio, me estaba limpiando los vidrios y no me quería poner de nuevo en su lugar y se puso incluso violento. Yo me quedé asombrada y maravillada como un señor salió de su carro y le dijo, le pones el que es ok, deja la violencia. O sea, esos son actitudes que... Hay dos cosas. O sea, por un lado, y esto es algo que se da en la región también, y yo creo que a eso se le atribuye también parte de la violencia de la región. Este es un país de gente excluida. O sea, yo vuelvo a la condición de excluidos de la circunscripción 2. Los medios de opinión no están en mi circunscripción, no están en la provincia de Santo Domingo, están aquí. Sí, pero en el polígono central. Y lo que quiero decir con eso... Y creo que la exclusión es un tema muy importante para un gobierno, pero no siempre la violencia viene de parte de los excluidos. También hay que... es que la propia la exclusión es violencia. Claro, de parte de las personas con poder. Claro, es decir, que es yo también creo que nosotros tenemos que entender como violencia la falta de instituciones. No, porque definitivamente. Porque eso son decisiones. O sea, pero lo que te digo es que no siempre personas que están en situación de vulnerabilidad son las violentas. Por supuesto, por supuesto. No, yo a donde iba con eso es que eso genera mucha distancia social y genera mucha fricción. El otro elemento es que nosotros somos una sociedad, y no solo la dominicana, el mundo, cada vez más diverso. Es un mundo grande, pero cada vez más conectado. Y eso es bueno, pero eso implica formar para la diversidad. O sea, hay que aprender a entender la diversidad como algo bueno. O sea, que tú te enriqueces con la perspectiva del otro. Tú puedes vivir no solamente tu vida, tú puedes vivir muchas vidas. Y por eso la lectura también. Es como leer. Por eso la lectura y poder saber qué del otro te gusta y qué no te gusta. Y cuando te toca, ya tú tienes herramientas, hasta lenguaje. Y pienso, por ejemplo, en la educación sexual. O sea, hasta darle lenguaje a un joven, a una joven, para saber decir que no. Eso es educación. Entonces, para la violencia también, yo creo que una gran parte del problema se resuelve con educación. No aumentando la circulación de armas, que por cierto, fue la apuesta del gobierno en un barrio como Cristo Rey, el programa Barrio Seguro. Tú ves muchos policías circulando, pero la gente desconfía de la policía. Pero se supone que se recogieron muchísimas armas con estos. Bueno, se supone. Se supone, yo no lo sé, a eso habrá que preguntárseles a las autoridades, pero cuando tú sales a la circunscripción, tú me preguntabas, ¿qué te dicen? Se sienten inseguros. Y a veces la inseguridad pasa más por la percepción incluso. Yo creo que el gran desafío de las autoridades en este momento es la seguridad. Claro. La seguridad de las calles. Vámonos a la pausa. Y volvemos para terminar esta entrevista. Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, nos acompaña en este programa. Samuel, ¿cuál es ¿cuál sería, cómo proyectas garantizar la transparencia desde el Congreso?
Bueno, yo de nuevo, todas mis propuestas, digamos, están dirigidas a fomentar la participación ciudadana y la primera propuesta que te comenté es la ley de debates. O sea, yo presento una ley de debates presidenciales, pero eso es algo que deberíamos garantizar a todos los niveles, o sea, garantizar la conversación. Yo creo que mejorando que la democracia, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y por eso es sumamente importante llevar al Congreso personas que tengan la vocación de dialogar. Una de las formas incluso con la que eso se garantiza es haciendo una campaña distinta, es educando a la gente sobre el rol del legislador, porque mucha gente no sabe lo que hacen sus representantes o lo que deberían hacer sus representantes. Lamentablemente, los liderazgos políticos tradicionales han educado a la gente en el territorio para pensar que el trabajo de un legislador, por ejemplo, es llevarle bienes y servicios públicos. O sea, se toman en sus propias manos la capacidad de garantizarle, por ejemplo, el acceso a una ambulancia. Y por eso tú ves ambulancias con caras de candidatos o de diputados. ¿Qué opinas sobre estos fondos que están asignados a los congresistas para ayudas en sus comunidades que tan criticados han sido? Bueno, eso evidencia el colapso de las instituciones. O sea, tú tienes todos los años, bueno, en este presupuesto que recién se aprobó, si mal no recuerdo, el monto del famoso barrilito en el Congreso eran 685 o 689 millones, que maneja de forma discrecional el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que es el legislador en mi circunscripción. Entonces tú dirás, ¿por qué ganan? Y hay quienes dicen, porque ellos conocen cómo funciona el mercado electoral, pero lo que te quiere decir eso es que se practica una política clientelar. Y eso no solamente pasa en el Congreso, eso pasa en la Cámara de Diputados, pero pasa en el Senado, pero también todos los ministerios tienen fondos asignados para esos fines. Y cuando tú ves... Fondos asignados de discrecionales. ayuda social a los ministerios. Entonces, cuando llega todo ese dinero... No estoy muy seguro de eso. No, y cuando tú ves que llegan esos fondos a todas las instituciones, eso lo que te quiere decir es que los fondos no están en las escuelas, que no están en los hospitales. Entonces, aquí hay muchos recursos, pero hace falta una mejor gestión de lo público y por eso la importancia, no solamente de pensar el rol del legislador como el que crea las leyes o el que modifica las leyes, sino también el que fiscaliza para representar, el que le asegura, el que está presente en la comunidad diciéndole, no, yo estoy presionando para que los recursos lleguen, para que cuando tú busques un hospital y tú vives en Los Girasoles, tú encuentres. Claro, claro. ¿Y qué opinas de nuestro sistema médico? Pero perdón, y quiero decir esto sobre el barrilito, porque tradicionalmente en la conversación, y esto es importante, se le asigna la responsabilidad al legislador como individuo. O sea, yo aquí, Samuel, en este programa, te digo que yo no voy a coger el barrilito, no voy a hacer uso del barrilito. Ese es mi compromiso, porque esos fondos son inconstitucionales y distorsiona la función del legislador. Pero yo quiero pasarle la pelota al presidente de la República, porque esos fondos vienen del presupuesto y el presupuesto viene del Poder Ejecutivo. Entonces, si es verdad que tenemos un Poder Ejecutivo que quiere mejorar la calidad de vida de los dominicanos, entonces que nos vuelvan a mandar un presupuesto al Congreso Nacional con esos fondos. O sea, eso, no, que son los legisladores, que son una partida pero sácalo, que lo saquen del presupuesto. O sea, eso se puede resolver muy fácilmente. Incluso tú me preguntas a mí y ese dinero debería ir para nutrir el proceso de toma de decisión, para dotar a los legisladores de la asistencia legislativa necesaria para poder estudiar y poder tomar mejores decisiones. Lo que pasa es que mientras la gente ve todo lo que hace el Congreso, nadie va a querer que se le asignen más fondos a los legisladores. Entonces, de nuevo, yo creo que las decisiones que se toman tienen que inspirar confianza, la confianza de la gente. No hay democracia sin confianza. La gente no quiere, tú no quieres jugar un juego donde tú sabes de plano que el árbitro va a aplicar la regla de forma arbitraria. Yo dudo mucho que la gente prefiera que se dé, yo lo veo lógico lo que tú dices, claro, que ayuden al congresista a tomar mejores decisiones. Pero ¿qué pasa? Que al fin y al cabo primero hay dudas de que no sean decisiones influenciadas claro por terceros. Entonces, ¿para qué darle más fondos? Que definitivamente llega mal o bien llega a la población estos fondos del barrilito. Entonces no van a querer tampoco la población prescindir de ellos, aunque sea un sistema clientelar. Es muy compleja la situación. Entonces yo dudo mucho que eso se quite. Sí, pero mientras tanto se puede asignar otra cosa. Es decir, no hay que dárselo al Congreso. No, pero eso es mucho dinero. Transparentarlo, entonces. Claro. Yo creo que con transparentarlo
nos conformaríamos con que se transparente en qué se está utilizando. No saber si se le da para el uso personal de los congresistas, diputados o senadores. Tú piensas, por ejemplo, en las exoneraciones. Claro. Tú dices, yo entiendo que un legislador que vive en una provincia lejana, que tiene que desplazarse, que tiene que llegar al Congreso para poder estar en el hemiciclo y poder votar y ir a reuniones de comisiones, necesita un vehículo. Pero ¿para qué dos exoneraciones? Claro. Claro. Son excesos, o sea... Y se ha hablado mucho de que solo sea una exoneración. No sé por qué se mantiene que sea. Se ha hablado sí. Llegó la hora de tomar decisiones sí. para beneficiar a la población. Samuel, háblame por ejemplo, de las atenciones médicas y el fondo de pensiones. ¿Cuál es tu pensar al respecto? Bueno, yo creo que este país necesita repensar su sistema de pensiones. O sea, ahora mismo, si te tocara una pensión, probablemente te tocaría una pensión aproximada de 9,000 pesos y volvemos de nuevo al costo de la vida. ¿Para qué te sirve? Y yo creo que en este sentido hay que ser pragmático. O sea, hay que buscar un sistema probablemente mixto que logre aumentar. O sea, yo creo que el esfuerzo tiene que estar en aumentar el monto efectivo de las pensiones. El sistema de salud hay que repensarlo. O sea, yo te digo una cosa, a mí me parece absurdo la idea de un seguro público. O sea, para mí esas dos palabras no van de la mano, porque si es público y tú eres ciudadano, tú deberías poder ir a un hospital público con tu cédula y que te atiendan. Mientras tanto, la realidad en el territorio es otra. Tú vas, en mi circunscripción, por ejemplo, yo me di a la tarea de investigar dónde estaban las unidades de atención primaria, que deberían ser la piedra angular de un sistema de salud, para poder, digamos, desahogar, liberar a los hospitales para que se dediquen a los casos más difíciles, a las emergencias y que tengan todos los recursos necesarios. Pero tú vas a las unidades de atención primaria y o no tienen recursos, o están en muy malas condiciones, o están abiertos en horarios a los que la gente no puede acudir. O sea, entonces yo me acuerdo que yo hice un video recientemente sobre las unidades de atención primaria. Yo fui a una en particular. Hice un video desde la unidad de atención primaria en la López de Vega, número 28. Y digo, nosotros tenemos que repensar los horarios de la unidad de atención primaria. Y pienso, por ejemplo, en el modelo español, donde tú vas temprano en la mañana o tarde en la tarde después de que tú sales del trabajo. Yo no estoy hablando de tener a los médicos 24 horas ahí, sino que pensemos los servicios públicos para la gente. Claro, a la hora que la gente Si la puede vocación ir. es servir, entonces Lógico. repensémoslo. No, porque en otro país se hace de otra manera. Hagamos lo que funciona para nosotros. Claro, claro. Bueno, Samuel, se nos acabó el tiempo. Mucho que hablar contigo. Vamos a desearte lo mejor para esta contienda del 19 de mayo y vamos a ver qué pasa, amigos. Vamos a ver que logremos ir con nuestro candidato elegido a marcar en esa boleta ese día. Samuel, mucha suerte. Gracias por recibirme. Amigos, será hasta la próxima con ustedes.